trimestre, incluso todavía sin apagones, echaron la economía para atrás. Retrocedió la economía ecuatoriana. Y en el último peor, todavía no tenemos las cifras, pero se estima que hay un decrecimiento, un retroceso de la economía ecuatoriana en el 2%. No le puedo creer, por supuesto, a Noboa que en este tiempo, en este primer trimestre, tampoco habrá crecido. Si es que crecemos será porque cuando Luisa González esté en el gobierno a partir del 24 de mayo podamos crecer, porque va a haber estabilidad, vamos a comenzar a tener seguridad, vamos a superar los problemas de la energía, vamos a trabajar en eso y seguramente va a haber crecimiento, pero no por el gobierno de Noboa. El gobierno de Noboa es responsable del retroceso de la economía en lo que se llama el Producto Interno Bruto, que es el valor agregado de la producción de todo el país en el año 2024. Eso es lo que ha sucedido. Pero además ha sucedido en dos indicadores muy importantes, en dos áreas muy importantes, que es también un retroceso de 4 trimestres en el área de industrias y en el área, en el sector de la construcción. ¿Desde qué óptica? Mira, en la construcción, asambleísta. En la construcción el daño es enorme porque es un daño masivo a la generación de empleo. Todos los estudios internacionales que buscan conocer cuál es el impacto que tiene determinados sectores de la economía en el empleo, establecen que de todos ellos, de todos los sectores de la economía, el que más genera empleo es el sector de la construcción, especialmente en viviendas de interés popular. Sin duda. Porque el efecto multiplicador que tiene en la generación de empleo de todo tipo, especialmente de empleo no calificado o semicalificado, digamos como trabajadores de ayudantes, sí, de construcción, etcétera, semicalificado como el de los albañiles, el de los carpinteros, todas las personas que trabajan, electricistas, el vendedor de pasteles y del almuerzo de allí. Y más allá que en la industria, que también, la industria que tiene que ver hierro, con los ladrillos, con el hierro, con todo esto, el efecto es muy importante. Pero si decrece esa actividad, por supuesto que el impacto es grave sobre la generación de empleo. Por tanto, la propuesta de Luisa González, y es necesario siempre ahora ir hacia adelante. Ya tenemos que comenzar a ponernos en el modo de 24 de mayo. Es fomentar la industria de la construcción a través de créditos incluso inferiores, así lo ha dicho Luisa, inferiores al 5% de una tasa de interés, que así debía de ser, o sea, en una economía dolarizada, con una inflación que será entre el 1.5-2%, la tasa de interés puede ser una tasa de interés no del 12%, del 15%, sino del 5%, del 7%. Hay entonces una prioridad para el sector de la construcción y habrá créditos amplios desde la plataforma, digamos, financiera del Estado, y también estamos seguros que eso estimulará, eso provocará que la banca privada también comience a bajar su tasa de interés. De tal manera que ahí podemos ir viendo ya el impacto sobre el empleo de una forma indirecta a través de la concesión de crédito. Pero además de eso, hay muchos otros puntos en la economía en el que vamos a crecer, vamos a mejorar, vamos a generar empleo a través de otro tipo de medidas. 8 de la mañana, 13 minutos, 8 de la mañana, 13 minutos, el economista Ricardo Patiño, asambleísta de la provincia del Guayas, asambleísta del país. 8, 13 minutos, le preguntaba sobre el crecimiento que mencionó el presidente de la República. Usted menciona que con Luisa sí se lo podrá realizar, actualmente no, por lo que hemos venido observando. El día de ayer observé la información, usted que habla de la banca, en este caso pública, va a invertir o va a colocar créditos para 20,000 personas en el Banco del BIES. El Banco del BIES entiendo yo que es para créditos hipotecarios. En el gobierno del presidente Correa se construyó bastante y eso no se lo puede negar. En viviendas para las personas de escasos recursos, algunas están ahí, otras no, pero esto sí genera economía en el país. Pero no solamente ese es el meollo del asunto, no solamente esa es la forma de incentivar o de ayudar a crecer la economía. ¿Qué otras formas usted desde la Asamblea Nacional, la óptica de fiscalización, de crear leyes en beneficio de cuáles podrían aplicar? Ya entiendo yo que usted, la bancada, ya saben a dónde vamos a ir y cuál será la línea de ruta en este año que
ya estamos casi a la mitad del año, asambleísta. Bueno, hay otro elemento que es muy importante, que tiene que ver con el empleo. Yo creo que tenemos que destacar la importancia que tiene la generación de empleo en los jóvenes. Los jóvenes están viviendo una situación desesperada. Nos lo dicen sus padres, sus abuelos, cuando hemos visitado en la primera y en la segunda vuelta electoral a las familias, y nos dicen, estamos desesperados por nuestros hijos, que terminaron su bachillerato y están en la calle. Entonces, una de las primeras cosas es asegurar el acceso de los jóvenes a la universidad a través de un procedimiento que incluso sea alternativo a los exámenes. Hay quienes pueden dar examen, se sienten seguros de dar un examen para entrar a la universidad, fantástico que lo den. Pero también hay otro procedimiento que significaría un curso intermedio, un curso de inducción hacia la universidad, que lo ha planteado nuestra candidata Luisa González, para que puedan hacer una especie de propedéutico, una especie de preuniversitario, pero para que ya se sientan, digamos que efectivamente van a entrar a la universidad, pues que no están con la preocupación, con la duda de que no sé si voy a ganar el examen o no, sino que van a prepararse, a nivelarse aquellos que lo necesiten para entrar a la universidad. Eso ya, digamos, atiende una parte del problema. Y la otra parte, con la propuesta de este proyecto que a mí me encanta, que se llama Mi Primer Empleo. Esto es, 50.000, estamos hablando de 50.000 jóvenes que no han tenido empleo por primera vez, que tendrán su primera oportunidad de trabajo y que el Estado los favorecerá pagando la mitad de su salario. Okay. Eso, ¿la otra mitad? La otra mitad, ¿dónde lo van a colocar? La otra mitad la empresa privada. Para la empresa privada, por supuesto. Y habrá incentivos a la empresa privada para también... Pero el incentivo es pagarle la mitad del salario. Okay. O sea, una persona que va a ganar $500 o $600, digamos, en el caso de Mi Primer Empleo seguramente será el salario básico unificado. Estamos hablando de que, digamos, redondeémoslo en $500, que el Estado paga 250 y la empresa paga 250. Y eso se va a ahorrar. La idea es que esto sea por un año, además, que no sea un mes o 2 meses como hay algunos bonos la que fantochada, no la fantochada que está haciendo Novoa de decirle, mire, te pago Jóvenes en Acción 3 meses, los 3 meses de la campaña para que estés contento conmigo. ¿Qué dice usted al respecto? Pero no hicieron nada. Hay que cogerlos también. O sea, sí, bueno, que lo cojan ya. Pero por supuesto, sí, la pues plata no es de ellos, es de los ecuatorianos. Si te lo están regalando, por supuesto, cógelo. No te voy a decir que no lo cojas, pero evidencia, primero, una falta de responsabilidad, una falta de planificación. Mientras no le pagas a los gobiernos autónomos descentralizados, mientras no le pagas a las dializadoras, mientras no le pagas a los de la economía popular y solidaria, a los productores que te han servido, a quienes les deben hace 1 año y más, comienzas a regalar plata para ganar las elecciones. Eso es una irresponsabilidad y además está penado efectivamente por la ley. Pero bueno, te digo, ese programa permitirá que 50.000 jóvenes que no tuvieron antes un empleo tengan por primera vez una oportunidad de trabajar, de conocer el mundo laboral, de poner en su currículum vitae, tengo una experiencia laboral, puede llamar usted, pedir referencias de mí, o puede a lo mejor quedarse en esa empresa laborando de largo. Sí. Pero eso significa 50.000 familias en otras condiciones. Por otro lado, 20.000 gestores para temas de seguridad en los barrios, que recibirán también, entiendo que una bonificación para poderlo hacer, que tiene que ver con el tema de la seguridad. ¿Qué se refiere con gestores? Personas que contribuyan, que colaboren en la relación entre la policía y los barrios para asegurar que los barrios comiencen a tener seguridad, porque lamentablemente, te lo digo con toda franqueza, es una de las cosas más terribles que yo he podido... Promotores de seguridad dentro de distintos sectores, por ejemplo, aquí en Guayaquil. En los barrios, claro, en los barrios directamente. Okay, pero si ni siquiera podemos trabajar Guayaquil con el Estado central, porque si no se llevan las dos líderes de esos niveles de gobierno, ¿cómo vamos a poder trabajar nosotros los sencillos? Así que yo quisiera ser promotor de seguridad en mi barrio, por ejemplo. Pero por supuesto, la idea es recuperar las unidades de policía comunitaria. Ya. Nosotros teníamos seguridad en los barrios. Las unidades de policía comunitaria los policías tenían sus camas, sus colchones, un escritorio, una sala para reuniones, se reunían con el barrio, veían qué estaba pasando. Había un contacto. Había un contacto, una relación directa, había chats entre ellos, había botón de pánico. Sí, eso sí hay todavía. Yo tengo uno aquí todavía. Bueno, pero existía y en muchos barrios. No hay un sitio, es verdad. Y en esos barrios ya no existe. Entonces, eso es UPC, la unidad de policía comunitaria, que incluso algunos se llaman VC, que ya incluye incluso a alguien de la fiscalía para que esté ahí directamente pueda hacerlo, que son más grandes.
Pero eso hay que recuperarlo. Y ahí habrá también trabajo. ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta eso? Porque algunos están... Cualquier otra cosa menos... Son 1.300 unidades de policía comunitaria. El presupuesto de eso no lo tengo. Sí lo tengo para los jóvenes, mi primer empleo, que eso costará aproximadamente $170 millones durante un año. Perfectamente financiable en un presupuesto de $35 mil millones. Tú sabes que ahí lo importante, yo fui ministro de Finanzas, sí, es la prioridad que tú le des al uso de los recursos. El ámbito social, la visión que tengan. Pero adicionalmente a eso, hay... un fomento al crédito, digamos, a la actividad productiva, también de jóvenes que por alguna razón no quieran entrar a mi primer empleo porque prefieren hacer actividades por su cuenta, quieren impulsar un pequeño negocio, un negocio de software, un negocio de arreglo de celulares, un negocio de mecánica, etcétera, y también para ellos habrá créditos de $5,000 por cabeza, digamos, y si son colectivos de hasta $25,000 para jóvenes, y también una línea de crédito para mujeres jefas de hogar. Eso como la banca pública, sí. Banca pública. La idea, bueno, hay dos alternativas. Una es que la banca pública pueda convertirse en una banca, en algunos casos de segundo piso, para que favorezca a través de cooperativas de ahorro y crédito, a través de bancas comunales, etcétera, y otro que lo pueda hacer directamente también desde el Banco del Estado. O sea, eso es lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer y lo que va a permitir que la economía se supere, pero no solamente que se supere la economía, siempre tenemos que ver un crecimiento de la economía con generación de empleo, porque tú puedes tener una economía muy grande, que funciona maravillosamente bien en los números, pero sin embargo que no genere empleo, porque hay crecimiento sin empleo también. Con esto también sostenemos al IES. Economista. Mira, ese es otro elemento. En buena hora que tú lo señalas, porque tanto se dice... Yo pregunto. Sí, pero me parece una pregunta absolutamente pertinente. Mira lo que está diciendo, lo que dice Egas. Egas es el director el presidente del directorio del Seguro Social, Eduardo Egas. Peña. Eduardo Peña. Este señor dice a boca llena, digamos, casi gritándolo en los medios de comunicación. Nosotros creemos que la edad de jubilación debe pasar de 65 años a 70 años. Ya dijo que no. Yo le tengo la información. Ya dijo que no, que eso ya no es una opción. El señor Eduardo Peña. Pero sí lo dijo en su momento. Eso sí es verdad. Por supuesto, pero esa zona es como el campo Sachap. Es como las casitas en Olón. O sea, cuando te descubren en la jugada, dicen, no, ya no. Eso pasó con Sacha. Ya estaba resuelto, acabado. Y cuando le descubren en la jugada, dice Noboa, no, ya, dame $1.500 millones pasado mañana, si no. Me salí del tema porque estaba desesperado de lo que le iba a pasar. El país se iba a movilizar entero porque le iban a llevar el campo petrolero más importante para después darle la mitad de lo que está recibiendo. Y lo mismo pasó con Olón, cuando iban a hacer, y más llevaron hasta las tanquetas para hacer su proyecto inmobiliario y terminar con la naturaleza en Olón. También dieron marcha atrás cuando se dieron cuenta de la reacción. Lo mismo está pasando. O sea, lo que tenemos que tener claro es que esa es la intención del señor Noboa. La intención es pasar a los 70 años, porque si lo dice Peña, no lo dice porque se le ocurrió y le salió, digamos, de su propio albedrío. Es porque tiene una orden del presidente, él es el representante del presidente. Y por otro lado, aumentar. Pero eso es importante tenerlo claro porque allá quiere ir. Aumentar de 20%, que actualmente es el monto de la cotización que pagan los trabajadores y la empresa por el Seguro Social, a 30%. O sea, ¿cuál es la salida? La salida, como no han podido... Si no es por aquí, es por acá. Y los dos, ¿no? Los dos. Lo que dijo Peña, que iban a hacer las dos cosas. Van a aumentar el aporte mensual al Seguro Social del 20% al 30%, lo que significa que vamos a tener menos ingresos netos. Y por otro lado, a pasar la jubilación de 65 años a 70 años. O sea, mandarte la pensión jubilar ya cuando estés muy cerquita de llegar al cementerio o en el propio cementerio. Después lo negó Noboa en el debate, pero por supuesto que esa es la posición de ellos, como es la posición de también el pago del salario por horas o el contrato por horas, que es así, ya lo hicieron descaradamente en la consulta anterior y el pueblo ecuatoriano ya lo dijo, señor, no queremos precarizar la actividad laboral, queremos que haya un nivel de estabilidad, queremos que los salarios sean decentes. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar en eso. Pero esas son las intenciones. Pues nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores y vamos a relanzar al Seguro Social, porque el Seguro Social necesita recuperarse.
todas las personas que somos afiliados o jubilados, yo soy jubilado del Seguro Social, merecemos tener un seguro social que nos atienda bien, merecemos tener medicinas, merecemos ir con tranquilidad a las unidades médicas. El Hospital de Seguro Social del sur de Guayaquil, lamento decirlo, pero es un verdadero desastre. La gente, ¿el Teodoro Maldonado? El Teodoro Maldonado, más grande del país. Sí, el viejo. Es un desastre, incluso los nuevos están dañándose, los equipos no funcionan. No puede ser que las cosas sean así. Y, por supuesto, el ingreso, toda esta vuelta que te he dado es para llegar a tu pregunta. El ingreso de miles de nuevos afiliados a la Seguridad Social puede permitir eso. Esto es lo que hay que hacer. No ver como de una torta pequeña, porque no la han podido acrecentar ellos en el Seguro Social, el número de afiliados, digo. De esa torta pequeña, ver cómo repartes, sino cómo crece la torta. Y entonces vas a poder tener más recursos para repartir, para atender a la gente en la forma que se debe atender. 8:25 minutos. Economista Ricardo Patiño y asambleísta electo por Revolución Ciudadana. Lo he escuchado con atención. Quisiera hacerle muchas preguntas, pero el tiempo ya se nos está acabando. Pero dos específicas. El presidente Noboa y candidato también nos acusó de coger al IES como caja chica y por la eliminación del 40%. Y también ahí dijo varias acusaciones a la señora González. ¿Se van a volver a repetir esas acciones? La primera pregunta. Y la segunda, usted dice que hay un decrecimiento en la economía. Seguramente si el pueblo lo decide y va la señora González a la presidencia, ¿qué tan factible es que en un corto o mediano plazo se vuelva a recuperar esa economía si la señora González ha indicado que va a reducir el IVA y no va a conversar con los organismos multilaterales? ¿De dónde va a salir ese dinero entonces, economista Patiño? A ver, no ha dicho que no va a conversar con los organismos multilaterales, perdóname. Es lo que se dio a entender. Es lo que se dio a entender. Que no, incluso que se ha conversado con el Fondo Monetario Internacional y tenemos que conversar con ellos. Habrá que ver cómo está el tema de la deuda externa, en qué medida eso puede reperfilarse, puede revisarse, porque eso sí lo mencionó. Eso puede ser un tema que complique el crecimiento económico, pero por tanto hay que trabajar con ellos. Siempre hemos tenido relaciones con los organismos internacionales. Lo que seguramente habrá dicho, como si es un pensamiento de la Revolución Ciudadana, es que no vamos a recibir órdenes. O sea, eso no. Okay. Nosotros vamos a gobernar. Bueno, yo no voy a estar en esa función. Estoy tomándome de alguna manera los criterios que tenemos colectivamente. La presidenta Luisa González, en sus funciones, va a tomar las decisiones con su equipo económico y en la relación con los organismos multilaterales es fundamentalmente de crédito, pero es de respeto hacia las decisiones que nosotros tomamos. Y el crecimiento se va a dar por el estímulo, el estímulo que el Estado tiene que dar. Y una parte del estímulo es lo que decíamos hace un momento, generar créditos con tasas de interés más bajas, también establecer normas para la banca, para que el dinero que está en el exterior se domicilie en el país, y por otro lado para que se establezcan rangos de tasas de interés que no sean tan altos. O sea, es indispensable que el Estado pueda cumplir un rol de diálogo también, pero también de decisiones y de normativas para que las tasas de interés sean más razonables. Y por otro lado, la inversión pública. Es indispensable la inversión pública. Y ahí sí me preocupa que mucha de la deuda externa que el país ha asumido en este último año y en los otros 7 ha sido no para invertir, porque no hemos visto nada, no hemos visto una carretera, no hemos visto una escuela, un hospital, nada que han hecho los últimos 3 gobiernos y particularmente el de Noboa, y sin embargo han aumentado la deuda externa al doble de lo que quedó con el gobierno de Rafael Correa. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar. Y nosotros sí sabemos invertir, y el Ecuador lo sabe. Hemos invertido y hemos desarrollado la infraestructura productiva, la infraestructura social en beneficio de todos. La infraestructura productiva es importante, y yo lo quiero decir porque hay muchos economistas, hay un pensamiento económico muy falso, en nuestra opinión, que dice que no debe haber inversión pública porque la inversión pública hace huir a la inversión privada, excluye a la inversión privada. No, no es cierto. Está demostrado en el mundo entero. No hay un país del mundo, de todos los países desarrollados, industrializados, que hayan podido desarrollarse sin un trabajo, sin una participación directa, fulminante, enorme de la inversión pública. Y es lo que nosotros comenzamos a hacer justamente en nuestro periodo de gobierno y ahora hay que volver a hacer. Lo ha dicho Luisa claramente. Vamos a recuperar la inversión pública que
favorece las condiciones y mejora las condiciones para que venga la inversión privada y genere empleo. ¿Y esa va en la generación de 2 millones que ha prometido la señora González? Bueno, ¿se podrán cumplir? Digamos, yo personalmente te digo, no tengo los datos de lo que se va a hacer, pero si ella lo ha dicho, estamos seguros de que el equipo económico que está trabajando con ella lo tiene planificado y así va a ser. Pero esto es importante tenerlo claro. La economía puede crecer si es que desde el sector público hay inversión, incentivos y normativas que lo favorezcan. Y yo creo que y una cosa muy importante, que las condiciones materiales para lograrlo. Imagínense ustedes un inversionista extranjero que quiere poner una planta industrial acá o una actividad agrícola y le dice y le pregunta, bueno, ¿cómo están las condiciones? ¿Qué tal la energía? No, bueno, mira que a veces se van 3 meses, tenemos apagones en el Ecuador y hay un apagón de 2 semanas enteras para el sector industrial. ¿Quién va a venir a un país en donde no hay condiciones básicas, con servicios públicos razonables para que se invierta? Por eso no vino nada. Ustedes conocen que la inversión de la inversión extranjera directa en el año pasado fue de $300 millones. O sea, prácticamente nada. Solamente para comparar con las remesas de nuestros migrantes, que fue de $6.000 millones. O sea, comparen $6.000 millones de las remesas de nuestros migrantes con $320 millones de la inversión extranjera directa. Y eso con un supuesto gran empresario, con una persona que conoce al mundo de los negocios. No vino nadie va a venir si no tienes un país que esté en vías de crecimiento real, que tenga infraestructura, que tenga normativas claras también. Sí, claro. Economista, usted participó y ya la gente lo decidió, va a ser asambleísta electo. ¿Se podrá posesionar? ¿Tiene impedimento de ejercer cargo público? No. Es algo que se cuestiona a la gente y se lo pregunto. No lo tiene. Sí se podrá posesionar entonces. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, lo que hicieron, esa persecución que me hicieron, no se olviden, fue por dar un discurso en una actividad del partido, del movimiento, y invité a la gente, vamos a luchar con nuestro pueblo en las calles, y eso prescribió hace rato, no pudieron ni siquiera iniciar el juicio, y no tengo ningún impedimento de ningún tipo, ni de Contraloría, ni de nada, absolutamente. Así que estaré el 14 de mayo ahí con mis compañeros y uniendo al pueblo, uniendo a la sociedad, incluso consiguiendo el apoyo de todas las bancadas para que el Ecuador pueda salir adelante. Hay que trabajar en ese espacio de gobernabilidad. Que así sea, entonces, economista Ricardo Patiño, me equivoqué ahorita, 8:32 minutos, gracias. Gracias a ti, Carlos. Excelente día. Ricardo Patiño por aceptar esta entrevista, que no es para nosotros, es realmente para ustedes, quienes nos escuchan y quienes nos ven en las plataformas digitales y en el dial 580 AM. Vamos con Luis Encalada en Exteriores. Buenos días, Luis. Con usted desde Unión Radio 580 AM. Buenos días, compañeros en estudio. Nosotros seguimos informando hasta ahora en el puerto principal. Cuando faltan pocos días para ir nuevamente a las urnas, hay varios movimientos gremiales, entre otros, quienes tienen una postura diferente. Luego de escuchar el debate, las ideas que dieron los presidenciales no les acaparó ningún interés. Y por esa razón estamos en este momento conversando con el licenciado Luis Chancay, dirigente de Unidad Popular, a quien le damos la cordial bienvenida a través de Unión Radio 580 AM. ¿Cuál es la postura de Unidad Popular frente a este panorama político cuando faltan pocos días para el balotaje? Bien, gracias por esta oportunidad. El día lunes 24 de marzo, diferentes organizaciones sociales y populares nos reunimos conjuntamente con la Unidad Popular, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador y otras organizaciones políticas para determinar nuestra posición en la segunda vuelta electoral. Frente a un reality que logramos nosotros espectar y escuchar el día domingo 23 de marzo, en la que realmente los dos candidatos demostraron hasta la saciedad que no tienen propuestas, que no buscan las soluciones a los problemas que tiene el país, el desempleo, la detención, la inseguridad. En definitiva, los ecuatorianos vimos una competencia, quién era más vinculado, o estaba más vinculado con las mafias, con los narcos, quién había realizado más actos de corrupción, quién había hecho más actos delictivos en contra de la nación, en contra de los intereses del país.
Frente a eso, de que los candidatos decían que el uno va a liberar de todos los casos de corrupción y el otro que nosotros observamos que solo quiere el poder para el uso del Estado para sus negocios familiares que han venido ocurriendo en el Ecuador. Frente a estos actos bochornosos que empañan a la historia del país, a los ecuatorianos decentes, a los ecuatorianos que no tenemos intereses ni vinculaciones con estas agrupaciones que más parecen delictivos que posturas políticas que resuelvan o que estén interesados en resolver los problemas del país. Por eso los ecuatorianos debemos votar nulo. El nulo no resta ni suma a ninguno de los dos candidatos. El nulo es la expresión de la resistencia contra estos candidatos que representan los intereses oscuros de las mafias, de los actos de corrupción, que representan los intereses de las mismas élites que han gobernado y sí quieren seguir gobernando a través de estos dos candidatos. Por eso el pueblo ecuatoriano, por decencia, por la patria, que no nuestra conciencia no esté involucrada y comprometida en el futuro para demandar y exigir que las ofertas electorales se hagan realidad. No tener compromiso con estos dos candidatos